the heartbeat. I had to do it on the heartbeat. While other folks been working by the light of day. Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Bienvenidos todos y cada uno a una nueva edición de Crisol de Cultura, el programa de la noche de los sábados en Televisión Ferrol. Saludos cordiales a todos cuantos nos siguen a través de Internet, con muy particular afecto a nuestros espectadores más o menos dispersos de Hispanoamérica. Y bien, esta semana, vamos a ver, la muerte ya se sabe que es un correlato necesario de la vida, pero no me voy a poner filosófico, porque, en fin, así como entrando, pues... Pero, el profesional de eso soy yo. ¿Ves? Mira, ya se está reivindicando Emilio, hace muy bien, pero bueno, ya hablaré yo con él, en fin... Pero está muy bien lo que dice, está muy bien. De hecho, es el filósofo de cabecera de este programa. Naturalmente, porque yo estoy por encima del bien y del mal. Bueno, dejemos estas cosas, ¿verdad? Hasta por lo menos que presente mi libro y en efecto, por encima del bien y del mal. Bueno, vamos a ver. Estamos intercambiando estas risas que tanto, naturalmente, celebro y que resultan totalmente improvisadas. Porque me tengo que poner necesariamente solemne desde mi tristeza. Esta semana se murieron dos personas, dos intelectuales ferrolanos de particular fuste y reconocimiento. Uno para el que me llega más distante, bastante más distante, y otro por el que no tengo más que cumplidos afectos. De este último, José Leira López, sociólogo, Pepe Leira, acabo de enterarme hace bien poco de que se murió. Estamos en la sociedad de la información, pero a veces, por aquello de subrayar nuestro carácter humano, pues, en fin, nos perdemos, ¿verdad?, entre las noticias. Yo me acabo de enterar de la muerte de Pepe Leira, y estoy sumamente triste. Pepe Leira, sobre todo para los espectadores asiduos de este programa, había acudido a este plató de Crisol de Cultura, donde tuvimos una conversación, él y yo solos, porque ese día Emilio Saldaña no estaba, tuvimos una conversación deliciosa. Deliciosa porque Pepe Leira era una persona entrañable, un intelectual de prestigio, muy reconocido, que había hecho lo que se llamó Aulas no Camiño, había paseado por toda Europa el Camino de Santiago. De eso algo referimos en el programa. Quedó a envolver, estaba a punto de jubilarse de su cátedra de Sociología en la Universidad de La Coruña, y finalmente... Bueno, fuimos aplazando un poco todo esto, nos fuimos intercambiando pues WhatsApps y mensajes, cosas de este tipo, de este tiempo de hoy, y finalmente yo, que ya más o menos contaba con él para uno de estos días, bueno, de estas semanas, mejor dicho, seguramente ya en el próximo año, pues se le ocurrió morirse. Pepe, estas cosas se avisan, estas cosas no se hacen así. Porque a mí me has dejado sumamente triste. Es cuando el tono mísero de la vida produce una orfandad extraordinaria. Yo quiero mandarle un muy sentido pésame a tu mujer y en realidad, naturalmente, por extensión, a toda tu familia. Y a ver si tengo ocasión en el próximo programa, espero que sí, de darte un homenaje de imágenes, un homenaje también plástico, refiriendo en unos minutos tu paso por este programa. Mi gratitud, Pepe, por tu conversación,
por tu conversación siempre humorística, irónica, edificante. Yo creo que tú sabes que te quiero mucho. No sé de tu fe religiosa, pero desde la mía, que Dios te haya acogido. Descansa en paz. Bien, y también hace pocos días falleció un notable intelectual ferrolano, afincado en Madrid desde hace muchos años, al que decía que ya me coge más distante, no desde el punto de vista crítico, sino de afectos, ¿verdad? Personalidad reconocida en el ámbito de la investigación histórica y sociológica, nacido en el año 1940, tenía 79 años y me estoy refiriendo, claro, a Santos Juliá Díaz. Estudioso de la Guerra Civil Española y en particular de la figura política de Manuel Azaña, se ocupó igualmente de interpretar la llamada transición política a partir de la muerte del general Franco. En este programa alguna vez ya nos referimos, no hace tanto. A propósito de que vino precisamente al congreso de la Semana Gourmet de hace un año que se dedicó a la transición, a la vela transición, y fue uno de los invitados estrella. Estaba recién editado el libro ese que viene a ser casi el último libro de referencia. Sí, en todo caso, con otras oportunidades que ahora recuerdo, pero por abreviar ya no voy a citar, en todo caso, otras veces también lo paseamos por este plató. Yo tengo que decir que respecto a su referencia historiográfica tenía yo algún sentido crítico. No veo yo de ninguna manera, bueno, de ninguna manera, en alguna medida sí, pero no veo yo a Manuel Azaña con los ojos benéficos que lo veía, pero en todo caso eso es una discrepancia que naturalmente no tiene nada que ver con la referencia de memoria, de homenaje a la memoria con ocasión de su fallecimiento. Historias de las dos Españas, historia económica y social moderna y contemporánea de España, un siglo de España, siempre España como preocupación, el aprendizaje de la libertad, memoria de la transición, lo que citaba hace un rato, violencia política en la España del siglo XX, y Manuel Azaña, una biografía política, son algunos de los títulos más sobresalientes de la producción ensayística e historiográfica de Santos Juliá. En fin, por concesión a la actualidad política de ahora mismo, en Cataluña, en fin, con toda la historia que no hay que referir, se ha de decir que respecto al independentismo, estaba Santos Juliá en la convicción intelectual de que se basaba en una serie de mentiras históricas repetidas hasta la saciedad, naturalmente al fin último y perverso de concluir en odiar a España con todas sus penosas consecuencias. La verdad es que en esto yo no puedo estar más de acuerdo. En fin, con discrepancias importantes, como dije, respecto a la figura política de Manuel Azaña y su responsabilidad histórica en el devenir de la República, y más si cabe, en lo que habría de precipitar a España toda en la crudelísima guerra civil, pero bueno, naturalmente, ya digo, esto no es sino una personal referencia crítica a un aspecto muy concreto. Vaya mi reconocimiento personal y la de este programa, que es Sol de Cultura, a la memoria y a la obra de Santos Juliá Díaz, notable intelectual ferrolano. Y a ver, voy a citar un nombre de mujer, ya de una manera brevísima, Olga. Y a continuación voy a decir Olga Tokarczuk, que es el nombre de la escritora polaca a la que se otorgó recientemente el Premio Nobel de Literatura. El nombre que se te atrajo. Claro, y la pasada semana se ha de decir que entre la dificultad fonética de su apellido y algún papel que se me había extraviado y no había llegado a la mesa oportunamente, pues acabé por no citar su apellido. Lo voy a repetir ahora, a modo de restitución, Olga Tokarczuk, que ya comprenderéis que un poco se atraganta, digamos, para la fonética naturalmente castellana, ¿no? Bien, por cierto que Peter Handke, el escritor austríaco, el otro galardonado, hoy no nos podemos ocupar porque ya el tiempo, en fin, y aparte ya se citaron el otro día.
Sí, pero lo digo porque se está recordando, subrayando ese acoso y derribo que se hace, pues por si utilizaba un tipo de bolígrafos o si comía unos caramelos de un tipo u otro. Bueno, por ejemplo, si ayudó, si se mostró partidario de los serbios y si era amigo de Milosevic, bueno, en fin, es evidente de que de literatura quienes dicen eso no hablan. A mí me interesa hablar de literatura y cuando toque de lo demás, pero, en fin, lo del Nobel parece que se lo dan por lo de la literatura. Es decir, en fin. Sí, pero el Nobel es un premio que tradicionalmente ha estado muy politizado, ¿eh? Sí, desde siempre, claro. No es por citar a Borges, ese señor del que se cumplen los famosos 120 años de su nacimiento estos días, pero si no llevó el Nobel fue por su actitud o por la interpretación que se hizo de su posición respecto a la dictadura argentina. Sí. Porque literariamente no cabe duda que lo merecía más que la mitad de los que lo han llevado. Yo diría que de las 3/4 partes, sí. Es decir, de las 3/4 partes. Pero es verdad que Handke tuvo una posición muy crítica respecto a Europa y la cuestión serbia. Sí. Y además disonante con la mayoría. Eso es lo que lo hizo polémico, claro. Sí. Decir una cosa que no es la que dice todo el mundo, la que hay que decir. Bueno, yo ya no voy a saludar a Emilio. ¿Para qué? ¿Verdad? Bueno, buenas noches, Emilio. Hola, buenas noches. Bien, vamos a ver, nuestra conversación de hoy. Hoy nos visita, ya lo voy diciendo, pero a toda prisa, Eliseo Fernández y Fernández, a quien naturalmente voy a saludar ya enseguida. Eliseo es bibliotecario en ejercicio, investigador minucioso de la historia más social, sobre todo en el ámbito geográfico de Galicia, y más si cabe en el de esta concreta ciudad de Ferrol, desde la que emitimos, y por demás, fue presidente del Ateneo Ferrolano, y por cierto creo que sigue por allí más o menos en atenciones de dispuesta colaboración, ¿no? Y desde luego, lo saben también nuestros espectadores más asiduos, es contertulio frecuente en este programa Crisol de Cultura. Bueno, buenas noches, Eliseo, bienvenido. Buenas noches, gracias. Un placer recibirte, ya sabes, como siempre. Bueno, yo, si queréis hacer algún tipo de comentario respecto a la introducción, pues hacemos... Eu si quería lembrar a Pepe Leira, porque era unha persoa que tamén coñecín e bueno, todos, eu creo que, supoño que a maior parte, a mellor non todos, pero todos que tratamos coincidimos en no carácter afable, unha persoa que daba gusto estar e a mágoa tamén de que marchara así, sí, sin duda, deste xeito, pero bueno, a memoria dela ainda está aí e seguirá estando, porque eu creo que todos temos esa memoria que vai continuar, porque el era así, era desa forma tan viva e tan alegre que tiña de estar. Eso creo que se contagiaba no momento, pero pervive no tempo tamén. Suscribo de todo lo que dices y además te lo agradezco en memoria de Pepe Leira, ¿no? Hombre, al que tú no conocías, no. Pero... Porque el día que vino el programa no estaba yo. Sí, no coincidió. De todas maneras, yo quería añadir que también hay otro sociólogo de importancia que ha muerto estos días pasados, que es Salvador Giner, que fue una especie de introductor de la sociología moderna a la americana en España y que, bueno, es muy conocido. El librito ese pequeño de sociología pues se vendió muchísimo. En fin, es un señor que tuvo mucha importancia en el ámbito académico de la sociología española y ha muerto hace muy poquito. Bueno, el fallecimiento de Salvador Giner me lo comunicó poco antes de entrar en plató Emilio. Yo ya no lo iba a citar hoy porque, claro, es que esto al final la verdad es que va a parecer... Ha quedado un poco necrológico, no, que, claro, principio del programa. Bueno, y no hay que olvidar, por otra parte, y esto lo voy diciendo ya como anticipo, porque hablamos de muertes, pero es que hace unos días la exhumación de Franco, del general Franco. Bueno, traigo algo preparado, un libro para recomendar, pero eso será dentro de un rato. Porque ahora, vamos a ver, hoy nos va a ocupar en conversación un asunto al que quiero ponerle un frontispicio solemne, que además estoy completamente convencido de que igual Eliseo que Emilio van a estar de acuerdo. Un frontispicio solemne en su verdad emocionante, en su realidad secular,
y al tiempo un grito y una advertencia para hoy y para mañana, para el futuro más extenso. A saber, el libro es patrimonio de la humanidad. Esto sí, otras cosas también. Después hay otras que son más bien baratijas, puestas al servicio de circunstancias, en fin. Pero el libro es patrimonio de la humanidad. Desde este espíritu vamos a iniciar el programa porque vamos a hablar del libro en general, pero del libro en Ferrol en particular, imprentas, editoriales, autores, títulos de referencia de interés, y yo voy a hacer una mención, en la medida en que el tiempo lo permita, a una especie de guiño a la Biblioteca Nacional, que en definitiva no deja de ser, claro, donde se acogen los tesoros bibliográficos de todo el mundo hispánico, ¿verdad? Bien, pues con este espíritu de proclamación previa, el libro como patrimonio irrenunciable de la humanidad, vamos a orientar la conversación. Vamos a ver. Bueno, no tengo que decir que esto será un previo apunte, una aproximación sin más, porque tampoco nos va a dar el tiempo para mucho más. Es mucho tema. Claro, sí. Claro. Por eso lo aclaro, para en fin. Pero, en fin. Tenía otra referencia que no voy a citar, a la que ya os participé respecto a una chica que acaba de resultar premiada literariamente, pero eso me referiré en la próxima oportunidad, en la próxima semana, si es que las circunstancias lo permiten. Vamos a ver. Bueno, vamos con lo nuestro, Eliseo, vamos a ver. El libro en Ferrol, lo que dijimos, imprentas, editoriales, ¿no? Tú empieza por donde quieras y ya vamos entrelazando la conversación. Sí, a mí, bueno, me parece importante non lembrar como os últimos 2-3 siglos da historia de Ferrol se poden contar un pouco a través da historia dos libros que se publicaron na cidade, non? De como se pode coñecer boa parte do que era aquela sociedade e como se foi desenvolvendo non únicamente os libros de historia que nos falen dese período, sino cada libro no seu momento contaba o que contaba o propio libro, pero tamén estaba dando conta do que había por detrás, non? De como unha cidade que é moderna, que é unha cidade que dentro de Galiza, por a súa característica industrial, era unha cidade que tiña moita vitalidade cultural, social e de todo tipo, e iso se expresa tamén a través do mundo da imprenta e do libro. Hai unha forza tremenda de algúns imprentas, editores, que están tamén á vanguarda das ideas que se estaban dando naquela altura, e eu creo que iso é algo que digamos que lle dá un carácter á cidade, de como pois se publican cousas sobre moi diversos temas, socioloxía incluso, no seu momento, economía, tamén o que son as grandes temas da cidade, cultura naval, por exemplo, a cantidad de libros que se publican aquí para todo o mundo hispánico é tremendo, e como tamén iso chega a outros países, incluso que non eran de fala española, porque sobre eso tamén había unha cultura que era punteira, na medida en que se estaban dando aquí avances, se estaban facendo cousas, pois eso tamén se estaba poniendo en libros e estaba chegando a todo o mundo. Bueno, ya lo dijimos otras veces, pero lo vamos a repetir y lo repetiremos en otras próximas oportunidades. Es verdad, el apunte que acaba de hacer Eliseo nos recuerda que Ferrol por entonces, dicho sea sin demérito de ninguna otra ciudad gallega, ¿verdad? Pero Ferrol, por esa circunstancia relacionada con su carácter de implantación industrial, ¿verdad? En el siglo XVIII, representa la modernidad, es decir, en toda su amplitud más considerable. El resto de ciudades gallegas obedecían a referencias que tenían que ver con cierta rutina histórica, ¿no? Con cierto, naturalmente todas muy elogiables, ¿no? Pero el caso de Ferrol representa una modernidad, lo digo porque claro, como en estos tiempos, y ya en otros, ¿no? Pero en estos tiempos estamos en una circunstancia más bien, en fin, de alguna aparente decadencia, ¿no? Pues
Bueno, a ver, cuéntanos, Emilio, si quieres decir algo, si no ya le paso otra vez. No, yo me pregunto si ese paralelismo que hay entre literatura periodística y literatura, digamos, de libro, se mantiene en el interés del Liceo de ese periodo de la historia de Ferrol. O sea, ¿consideras igual o de importante las publicaciones periódicas de un momento dado que las publicaciones, en concreto de Ferrol, que las publicaciones de libros? ¿Son igual de significativas? ¿Te refieres a periódicos, revistas e libros? Sí, a xornais de Hombre, creo que va un pouco unido, realmente era o mesmo mundo de imprenta. Porque era o mesmo mundo, exactamente. Entón, claro, hai unha converxencia aí entre... Sí, quen publicaba, imprenta que publicaba libros tamén probablemente publicase periódicos. Tamén é unha época de moita vitalidade, sobre todo o século XIX, de moitos periódicos, de moitas tendencias que van aparecendo, que desaparecen tamén, a veces por problemas de censura ou de impedimentos das autoridades, e eu creo que va aí un pouco xunto, non? Había incluso a obra literaria que se metía ao folletín nos propios xornais. Porque era un momento, efectivamente, que moitas novelas se editaban en forma folletinesca e con continuarases. Hai diversos que logo se acababan el libro ben, senón, pois mira, quedaban aí. Bueno, es una característica del siglo XIX que se va a pasar al primer tercio del siglo XX. Hay que recordar que a través de las novelas por entregas. Dickens escribió novelas por entregas. Claro, nada menos que Dickens. Sí, por supuesto, novelas por entregas que yo voy a aprovechar en unos segundos para homenajear la memoria de mi abuelo, que fue corresponsal de novelas por entregas a principios de siglo y por extensión, naturalmente, de mi padre y de mi padrino, ¿no? Que después, pero corresponsal de novelas por entregas. Entonces, eso que citas es muy interesante. Claro, en Ferrol, además, el siglo XIX es el siglo de los periódicos, cuando se consolida la prensa en el sentido que reconocemos hoy, ¿no? Bueno, el caso de Ferrol, xa se perde un pouco, porque o papel como medio xa se está, digamos, tamén en decadencia diante da prensa por internet, outras formas de comunicación. Bueno, pero digo, pero digo, yo me refería al siglo, en todo caso. Se podría hablar. Sí, eso es otro tema. Sí, no, y en todo caso yo me refería de momento al siglo XIX como motriz y como referencia de prensa. Y en el caso de Ferrol, el diario ferrolano, el eco ferrolano, es decir, hay referencia. Y el Correo Gallego, ni se diga, el Correo Gallego, que aquí ya dimos noticia alguna vez, pero en todo caso, hasta la Guerra Civil año 38, creo que es más o menos 37, 38, que se cambia para Santiago. Hoy es una referencia de un periódico de Santiago, pero el Correo Gallego hay que decir que nace en Ferrol. Sí, lo dijimos en un programa. Claro. Sí, que además tamén ten a imprenta del Correo Gallego publicaba una enorme cantidad de libros. Es que ya me quería meter yo lo de las imprentas, claro. Ahí contesta un poco la pregunta que tú planteabas. Porque por un lado las imprentas publicaban en la misma imprenta periódicos y libros, y porque muchas veces los libros eran parte del periódico en cuanto que eran libros por entregas. Tamén interesante a referencia ao teu familiar e os vendedores de xornais, revistas e libros, non? Como en Ferrol tamén aparecen así pequenos quioscos que durante moitísimo tempo, os típicos, aquí era o quiosco de Bueno, que estaba na Praza de Armas, na Praza de Amboaxe, había outros que estaban na de Celestino Comadira, que creo que estaba cerca do Estaleiro. San Francisco. É verdad, sí. San Francisco. Celestino Comadira lo llegué a conocer yo. Sí. Naturalmente yo muy jovencito y él ya es muy anciano. E tamén os vendedores de periódicos obreiros. De procedencia vasca. Sí, creo que sí. ¿Cómo se llamaba? Comadeira. Comadira. Non sei se era... Non sei se non era Allestarán, me parece, segundo. Pues sí que me suena. Me suena algo. Sí, pero anda por ahí, yo creo que... Bueno, anda por ahí, es una forma... no vaya a ser que veas el programa, chica. Es decir, la chica... en fin, es una mujer. Las mujeres siempre son más jóvenes. Entonces es naturalmente más joven que yo, pero es una chica a la que tuve oportunidad de conocer yo de una manera circunstancial. Muy jovencita, y a la que recuerdo con afecto. La veo así alguna vez, alguna que otra vez. Hay que pensar. Y yo creo que era nieta. Sí.
E todo ese, digamos, ese mundo de editorial, de libros, de periódicos, facía tamén que apareceran eses quioscos que, por exemplo, tamén facía que hasta épocas moi recentes pois o periódico se vendese na porta dos estaleiros, varios periódicos, e que desapareceran, que fora casi unha obriga, que a mitad da xente que entraba no estaleiro compraba o periódico antes de entrar. Sí, vamos a ver. De niño, en mi casa, dejaban el periódico, dejaban la Voz de Galicia. Claro, de niño hace un tiempito ya de esto, ¿no? Pero dejaban en casa, en las escaleras, no llegaban hasta el piso, pero dejaban en las escaleras la Voz de Galicia, pero yo que vivía próximo a lo de la Bazán entonces, es verdad, yo recuerdo perfectamente, estoy casi visualizando a la persona, una señora ya anciana, que vendía los periódicos. Un monte de periódicos. Sí, allí a pie de puerta, según se entraba, a pie de puerta. Sí. E en tempos anteriores foran eses periódicos tamén obreiros que ao final estaban comentando a xente que traballaba no estaleiro, pois un pouco as cousas que máis lle preocupaban, as inquedanzas que tiña a clase traballadora na época, tendo en conta, por exemplo, que na época da Segunda República se publicaran varios diarios de prensa obreira, o sea, el Socialista se publicaba diariamente, en Madrid se publicaba o diario CNT, en Barcelona se publicaba tamén o diario Solidaridade Obrera e tamén se publicaba o Mundo Obrero, diariamente. E esos chegaban tamén todos aquí, eran a veces eran eses vendedores os que vendían eses xornais, a veces eran os que chamamos paqueteiros. O paqueteiro era o simpatizante que collía e pedía un paquete de 10 ou 15 ou 20 exemplares e despois vendía, quedaba con unha pequena comisión que lle compensase, digamos, do traballo e axudaba a distribuir aqueles periódicos. Bueno, la venta voceando el periódico en las calles es relativamente próxima, hasta hace 40 años, 50. El padre de Pachara, digas en homenaje a la memoria de los dos, era Pachara. Que era Pachara, porque Pachara claro, padre. Es el Pachara padre inicial, el que abrió, después yo creo que al hijo le sobrepasó en popularidad y todo esto, ¿no? El hijo fue más conocido en efecto, el padre. Pero el padre de Pachara llevaba una especie de latillo, ¿verdad? Con los periódicos y los iba voceando, ¿no? En todo caso, yo cité el Correo Gallego, respondiendo un poco a tu pregunta, porque yo creo que hay una serie de referencias, por ejemplo, la prensa de la República, que decías, cabeceras, aquí en Ferrol, a veces folletos volanderos y cosas así, eran efímeros, muchos eran efímeros, tenían una vida escasísima. Pero en el caso del Correo Gallego, no, el caso del Correo Gallego estuvo aquí hasta, repito, hasta poco después de empezar la Guerra Civil, que por circunstancias de cambio de capital y tal, se va para Santiago, pero es que aquí estuvo, pues, 60 años seguramente, es decir, 60 años. Época, ademais, tamén de moito brillo do periódico, que está traballando claro. Fernández Flores, por exemplo. Por supuesto. E, bueno, xente de moita categoría. Por supuesto. Un periódico de... Sí, por supuesto. Y, por otra parte, aún después de irse a Santiago, el Correo Gallego continúa aquí con librería y papelería en la calle Real, pues enfrente más o menos de donde está hoy la cafetería Bla Bla. Y ahí... Un poquito antes. Un poco antes, sí, seguramente un poco antes, sí. Es que además tenía un local enfrente de otro. Bueno, pues al margen de la venta de librería y papelería, ahí se daban noticias, curiosamente, sobre una pizarra. Aparecían noticias, que esto resulta, en fin... Home, un pouco triste, pero na época da Guerra Civil era onde salían as listas de xente que mataban, era na pizarra do Correo Gallego. Sí, era donde se colocaban. Bueno, de todos modos, sí, era yo me refiero pero eso, muy posterior, porque yo era... lo recuerdo de niño y de jovencito, yo lo recuerdo. Porque a última hora sempre se ponía, era tradicional, nos periódicos, supoño que en todos, esa pizarra que era a última noticia, onde salía, e a xente tamén se animaba ao día seguinte a comprar o periódico. Sí, exactamente, estímulos comerciales, ¿no? Bueno, vamos a ver, tenemos ahora que pasar, ya sabes, al intermedio y esto. Ahora es tiempo para nuestro espacio divulgativo, no tienes por qué saberlo.
Bueno, creo que hoy nos viene nietzscheano, o sea, en lo suyo, Emilio, pero seguro que trae un título atractivo y hasta fácil. Pues sí, para el que no lo haya pillado en su momento, cuando tú te pusiste por encima del bien y del mal. Exacto, y yo referí, ahí estamos. Claro, eso, con una referencia a Nietzsche muy clara. Pues sí, esa referencia a Nietzsche yo lo refería al libro que traía yo, porque el libro que traigo yo hoy es una biografía de Nietzsche. Es una biografía un poco particular, porque es de los últimos días de Nietzsche. De hecho, se llama Nietzsche en Turín, una biografía íntima, y es de un escritor inglés, que es crítico literario, más que escritor creativo, pero bueno, que se llama Leslie Chamberlain, como tantos Chamberlains que hay por ahí, ¿no? Estoy pensando en dos, en el inglés y en el inglés nazificado, es el Chamberlain que se pasó a los nazis. En fin, el caso es que este tercer Chamberlain es más interesante que los otros dos, o por lo menos que uno de ellos. Hace una biografía confesadamente apologética, donde va a intentar pues, mostrar el aspecto amable y lleno de amor y de bonomía de Nietzsche y la tragedia de sus últimos días, cuando realmente, pues, en fin, los síntomas de locura se manifiestan y se hace evidente el trastorno mental que sufría, hasta el punto de que sufre un colapso, el famoso episodio de la plaza de Turín, donde al ver a un cochero maltratar a un caballo, pues se echa a llorar y se agarra al caballo y lo tienen que llevar a la pensión, y después Overbeck, que era un teólogo amigo suyo, pues lo va a ver a Turín y se lo lleva de Turín a Alemania, porque ya no estaba en condiciones de valerse por sí mismo. El último capítulo, de hecho, la salida de Turín es especialmente trágica, porque cuando se despide de los caseros de la casa de Turín en la que estaba, pues le pide que le den para el viaje el gorro de dormir, y se lo pone, y entonces sale de Turín y va por la calle con el gorro de dormir puesto en la cabeza, como dice Chamberlain, como un bufón, mostrando un poco esa ambivalencia de la figura de Nietzsche, que por un lado es el que reivindica lo trágico del destino fatal, que sin embargo retorna y hay que asumir con el amor fati, con, en fin, el amor a lo acontecido, y con esa grandeza y esa resistencia y ese amor por el peligro, y al mismo tiempo es criticado y despreciado y objeto de burlas, y que, bueno, podríamos ver incluso en cómo en sus cartas más delirantes de su época ya de la locura declarada, él firma como unas veces Dioniso, otras veces como el crucificado, esas cartas que manda al Papa o que manda al zar de Rusia, donde ya está el hombre completamente trastornado. Entonces es muy interesante esta biografía de los últimos años de Nietzsche, porque él lo presenta más que como un filósofo, como un escritor. La posición de Chamberlain es que lo que es grande en Nietzsche es el gran estilo, es el gran escritor de la historia de la filosofía, y es, bueno, de hecho, Chamberlain sus estudios son alemán, o sea, él es un filólogo, es un inglés que estudia filología alemana, y entonces él dice que hay que leerlo en alemán para entender la grandeza de su estilo literario, porque gran parte de la ironía, de la metaliteratura, de las alusiones y de la gracia, por decirlo como una palabra clásica, de la escritura de Nietzsche solo se puede captar y disfrutar realmente en alemán. Pero bueno, él dice que, sin embargo, a diferencia de Freud, dice en un momento dado, las traducciones, y se entiende, al inglés de Nietzsche no son malas. En fin, la verdad es que lo presenta de una manera muy entrañable y un poco triste, y por supuesto trágica y dionisíaca, porque es lo que corresponde a este personaje. Bueno, yo creo que, disculpa, yo creo que yo estoy totalmente de acuerdo con el autor del libro, porque Nietzsche es sobre todo filólogo. Bueno, él lo dice, es un filósofo para escritores. Claro. Y de donde él tuvo mala suerte en la Nietzsche, filosofía, donde fue muy denigrado, y además encima por la influencia de su hermana, que lo convirtió en un proto-nazi, ha tenido en la filosofía, claro, él, digamos, antes de Heidegger, pues muchas críticas y mucha denigración, hasta el punto que algunos filósofos académicos se preguntaban si era realmente un filósofo o era un escritor. Cuando le preguntan a Nietzsche, Nietzsche dice, eso no tiene importancia.
Chamberlain considera que es más escritor que filósofo, pero eso es su importancia. Claro, el origen de la tragedia. Ahí Y de ahí está, su influencia en precisamente. tantos Claro. escritores. Nuestro Baroja, pero también Por Gide, supuesto, Mann, claro. ha sido realmente el filósofo que más influencia ha tenido en los escritores, yo creo que de todos los tiempos, después de Platón, claro. Y esa frase de filosofar a martillazos, es decir, yo creo que le conviene muy especialmente, sin duda. Y por cierto, lo de abrazar al caballo, que es esa figura, no sé yo si algún arrebato animalista hoy. Bueno, él era vegetariano, entre Yo que otras sé, cosas. claro, es que por ahí andamos. Esta biografía, de todas maneras, hay que situarla, es una biografía parcial, pequeña, al fin y al cabo, íntima, ya lo dice él. Hay que situarla respecto a las grandes biografías, que son básicamente dos. La de Ross, el de Nietzsche, El águila angustiada, y la de Kurt Paul Jans, que son 4 volúmenes, que está publicada en Alianza, que es la referencia absoluta y que es de una exhaustividad pues brutal, como solo los alemanes saben hacerlo cuando se ponen ahí. Pero bueno, yo creo que para un interesado en Nietzsche que no tenga un interés profesional, realmente es mucho más accesible y más atractiva esta biografía pequeñita de sus últimos patéticos años que esas otras, en fin, esos otros monumentos académicos de erudición absoluta. Bueno, y ya por redondear el comentario, claro, la angustia, la locura y todo eso tiene una responsabilidad importantísima, cómo no, la mujer, luego Andrea Salomé, que Esa coleccionista de no genios, pudo, ¿no? Exactamente. Como Alma Mahler, entonces, de esa estirpe de mujeres que coleccionan hombres geniales. Claro, que venía a decir ella, es que no, es buen amigo y todo esto, pero no podemos pasar de ahí. Es decir, Bueno, esa es una historia muy complicada. Realmente la sí, sexualidad sí, de sí. Nietzsche Sí, es muy sí. complicada, porque él en Ecce Homo sostiene que su enfermedad es la sífilis, que la cogió poco menos que a propósito en un burdel, bueno, en fin. Pero ¿quién cree realmente esas fantasías autobiográficas de Nietzsche? Y en su ambiente romántico, además. Sí, por ¿no? romántico, Claro. sí. Bueno, Vale, venga. pues decir que está publicado en Gedisa y que a lo mejor es un poco el libro, no sé de qué año es, del 96 lo escribe, del 98 es la edición de Gedisa. Hombre, podría estar todavía por ahí. Bueno, Nietzsche en Yo no Turín, conozco una edición exterior. Sí, Nietzsche en Turín, una biografía íntima de Leslie Chamberlain de sus últimos años, lo que dice aquí, los últimos años de lucidez de una mente privilegiada. Y por redondear, simplemente citar alguna opinión, pues la de New Yorker, por ejemplo. En esta fascinante biografía íntima, Chamberlain nos descubre que el filósofo del Übermensch o superhombre fue, de hecho, un ser humano. Bueno, perfecto. Bueno, pues yo voy a recomendar otro libro, nada filosófico, pero sí relacionado con un documento histórico, a mis ojos imprescindible. Acaban de exhumar a Franco, al general Franco, con todas las consecuencias controvertidas de todo esto. Y a mí me pareció de recordar aquel momento de la inhumación, de cuando Franco se muere, a través de un libro muy reciente, del año 2017, que lo recordaré dentro de un momento, a cargo de Juan María de Peñaranda. Voy a poner el libro aquí a la vista. Además, ese yo creo que se aguanta. Bien. Sí, se aguanta, sí, porque lo tengo yo muy... Pero es nuevo del todo, sí. Del todo, sí, del todo, claro. Entonces, vamos a ver. Bien. Operación Lucero, por Juan María de Peñaranda, general de división del Ejército de Tierra, segunda reserva, diplomado de Estado Mayor y de Estados Mayores conjuntos. Bueno, este hombre tiene una biografía extensísima, vinculada de una manera muy particular a los servicios de inteligencia. De la presidencia del gobierno, en principio, lo que se llamó el SECED, lo voy a repetir dentro de un rato, y después pasó a ser CESID, y hoy ya no sé cómo se llama. Pero en todo caso, los servicios de inteligencia. Estuvo en muy diferentes... fue agregado militar en embajadas, siempre en puestos relacionados con el ámbito, por cierto, cultural.
Por otra parte, es doctor en Ciencias de la Información, con la calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad del tribunal, circunstancia que conviene subrayar porque hay, en fin, con esto de los doctorandos, en fin, y de los doctorados y de los plagios y de las plagias, no, plagias todavía no. Todavía no lo ha reivindicado nadie, ni nadie. Perfecto, bueno, todo se andará. Bien, este libro que voy a comentar, que voy a recomendar, Operación Lucero, completa una trilogía que había empezado el propio autor desde El corazón del CSIC en el año 2012 y Los servicios secretos de Carrero Blanco del año 2015. Bueno, pues Operación Lucero, año 2017. Todos ellos publicados por Espasa. Operación Lucero, así se llamó el seguimiento de los 2 últimos años, yo lo recuerdo, en la vida del general Franco, o sea, de 1973 a 1975. Y ya voy subrayando yo que sobre todo 1974, que es cuando enferma Franco de una manera tromboflebítica conocida, y hasta su muerte. Bien, pues recoge el día a día, este libro recoge el día a día de la vida española de aquel tiempo en los ámbitos político, militar, empresarial y social, siempre naturalmente desde el llamado entonces Servicio de Documentación de la Presidencia del Gobierno, SECEZ. Es a partir del asesinato de Carrero Blanco, del almirante Carrero Blanco, del presidente Carrero, como le llama el autor, a cargo de la organización terrorista ETA, como se sabe, que se propicia la orden a través de Carlos Arias Navarro, el presidente de gobierno que le sustituye, encomendando a los servicios de inteligencia el denominado SECEZ, que acabo de decir que es palabra, en fin, que se atraganta un poco, pues le encarga un informe de actuación para los diferentes organismos y las autoridades competentes en el caso del fallecimiento, del jefe del Estado. El objetivo principal era garantizar el orden público e institucional ante tan delicado tránsito político. Y dicho informe debería recoger paso a paso, hasta el más mínimo detalle, las medidas que se adoptarían en cada momento. Bueno, y así fue, en efecto, porque resultó, lo comentaba yo con Emilio y con Eliseo hace un rato, resultó impecable, yo lo recuerdo bien, y fue designado como máximo responsable para este cometido, para este delicado cometido, precisamente el autor del libro, Juan María de Peñaranda. Sus primeros trabajos, calificados de secreto, concluyeron con el comienzo oficial de la denominada Operación Lucero, que con sucesivas ampliaciones permanecerían en vigor hasta el enterramiento solemne del jefe del Estado en el Valle de los Caídos. No sé si fue tan solemne la exhumación de estos días. Hombre, no. Creo que no. Naturalmente, cuantas aportaciones históricas se ofrecen en este volumen por parte del autor, en su gran mayoría limitadas hasta ahora a un número restringido de autoridades de la época, apenas son conocidas por la sociedad española. Por eso resulta tan interesante. Por demás, los testimonios personales y muy especialmente las referencias documentales que aporta acreditan la mejor garantía de rigor y veracidad de cuanto aquí se describe, porque además el autor fue testigo presencial, naturalmente, al tiempo, de gran parte de los acontecimientos de aquellos complicados años, sobre todo los que ya referí, 1974 y 1975, con el general Franco ya enfermo. Libro, pues, en lo suyo interesantísimo, todo un completo y vivo documento histórico, cuya portada, por cierto, como es de ver, vamos con el zoom otra vez por ahí, vamos a ver otra vez con el zoom, la portada recoge una instantánea del entierro de Franco, flanqueado por lanceros a caballo. El primer capítulo del libro lo abre el asesinato del presidente Carrero,
continúa con todo cuanto ocurría en esos días, en esos meses, con escrupuloso detalle informativo y, naturalmente, repara en cuestiones por entonces de muy candente actualidad. La Operación Suresnes, para quien no lo sepa, que seguramente sois muchos, la Operación Suresnes era aquello del Partido Socialista, Felipe González, es decir, que iba a sustituir a Carlos Llopis, que estaba de secretario general en el exilio del partido, bueno, la Operación Suresnes. Es que naturalmente el franquismo seguía con todo detalle y como en alguna ocasión me dijo algún amigo comunista, me dijo, la verdad es que lo sabían todo. Bueno, pues eso, lo sabían todo. La Operación Suresnes, el llamado asunto Añoveros, un obispo vasco que dio lugar a una circunstancia política bastante controvertida, los sucesos en el Portugal, claro, de a Revolução dos Cravos, la revolución de los craveles, el cese del teniente general Díez Alegría, ¿cómo me suena a mí todo esto en la memoria de entonces, no? La Unión Militar Democrática, unas cuantas docenas de militares que no estaban de acuerdo con el régimen, y digo unas cuantas docenas porque muchos no eran. La Operación Tránsito, o sea, el príncipe Juan Carlos como jefe de Estado interino, porque Franco ora enfermaba de gravedad, ora mejoraba y entonces volvía a retomar la jefatura del Estado. La tromboflebitis, el traspaso de poderes, las últimas semanas de crisis, todo esto, todo está en este libro. El testamento del caudillo, naturalmente, el óbito y las honras fúnebres, la capilla ardiente, la despedida en el Palacio de Oriente y la inhumación en el Valle de los Caídos. La Operación Alborada, se dice en la página 356, sucedería en el tiempo a la Operación Lucero, porque la Operación Alborada iba a ser la que iba a desarrollar los actos iniciales de la nueva monarquía. En fin, recomendabilísimo libro este de Operación Lucero del general Juan María de Peñaranda, todo un documento histórico, se ha de repetir, imprescindible para reconocer la entera verdad de un periodo crucial en la España contemporánea. En fin, esta que muestro, ya dije, es la primera edición del año 2017 a cargo de Espasa. Y hasta aquí, por hoy, nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, a ver si nos centramos, porque yo creo que nos pasamos un poco con las recomendaciones, veníamos con entusiasmo, entonces, pero bueno, vamos a darle cancha a las editoriales, ¿no? Y a en fin, a lo que nos ocupa realmente, y ¿no? Liceo. No, digo al Liceo sobre todo, por eso digo al Liceo sobre todo. Vamos a ver, voy a referir las imprentas y las editoriales, las vas a referir tú, pero yo voy a citar así al albur Nicasio Taxonera, que era un sello muy interesante, pero venga, tú ya éntrale a imprentas, editoriales. Ricardo Pita foi outra das grandes imprentas do século XIX, principios do século XX. Francisco Suárez, que tamén foi autor, editor de xornais e escritor. Eu creo que, por exemplo, sí que me parece interesante como en parte disso de Ferrol se conta a través de varios libros que son importantes, non? Por exemplo, as consideraciones de Alonso López, que se publican a principios do século XIX. Alonso López, que un día, no sé si contigo o sin ti, no, pero tendríamos que ocuparnos de esta figura que es notabilísima. Sí, sí. ¿Estamos de acuerdo? Pues sí. Para Ferrol y para España, sí, en el ámbito español, ¿no? E despois está, por exemplo, tamén a historia de Ferrol de Montero Aróstegui, que tamén, libros que ademais, bueno, o de Montero Aróstegui, por exemplo, se publicou posteriormente en nos anos 50, me parece que foi cando se reeditou. E en los 70, e en los 70 tamén, sí. E, bueno, e eu creo que tamén se reeditou nos 90 ou nos 80. Pues, sí, seguramente, sí, seguramente. Pero outros libros, por exemplo, Grandal, de Francisco Suárez, é un libro un clásico tamén de Ferrol de toda a vida. Sí, Los Invencibles. Disculpa, por cierto, ahora que dices lo de la historia de Montero Aróstegui,
te digo yo la del 70, es verdad, el año Sí, porque 70, cambiaba o título. 71, 72, 73, y fue, ¿ves? Eso iba a decir, fue una cosa curiosa, porque, claro, a ver, las cosas son lo que son de acuerdo con su referencia histórica, como por otra parte, algo que traigo aquí, a ver si puedo enseñar, evidencia. La historia de Ferrol de Montero Aróstegui, escrita a mediados del siglo XIX, naturalmente no era la historia del Ferrol del caudillo. Bueno, pues en la edición de 1970 y pico, seguramente algún impresor, no sé, con Sí, del régimen. no, yo creo, en fin, no sé cómo decirlo, por hacer méritos, ¿no? En todo caso, dice, mira, esto nunca sobra, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, sí. Y entonces dijo, lo tituló, yo la tengo en casa, por cierto, la historia del Ferrol del Tudela Mirabieles, ¿no? No, bueno, esa pues no. yo La histórica está sí, bien, sí. está bien. Historia del Ferrol del caudillo, no, naturalmente no. La historia de Montero Aróstegui es historia de Ferrol, claro. Adelante. Sí. Despois decía eso, Francisco Suárez con Grandal, por exemplo, que tamén é unha novela representativa de como Grandal é un obreiro e o protagonista xeneroso, que era de Canido e defendía aos humildes, bueno, un personaxe moi decimonónico, pero tamén representativo dese Ferrol, non? Que estaba aparecendo e como, bueno, a mentalidade democrática dun republicano como era Francisco Suárez. Hai unha reedición Sí, de hai, non non sei, 20 anos. Sí, embora me parece que reeditou. No, bueno, en Bora no hace tanto. Sí. Y hay otra anterior, naturalmente. Sí, a ver, es que hay que decir que Grandal, lo que pasa es que yo quiero que sigas tú. Sí. Pero Sí, Grandal es seguramente lo último, yo lo digo desde la memoria de mi infancia, Grandal formaba parte de la tradición oral. Sí. Es decir, de una manera más o menos tergiversada, naturalmente. Pero es una recreación histórica, ¿no? Sí, o claro. recreación de una figura histórica, digamos. Sí, no, bueno, pero parece ser que el sujeto existió. Sí, es decir, ¿no? Entonces, a partir de ahí existió, claro, vamos a ver, la acción se pone más o menos a principios del siglo XIX. Pero claro, primer tercio más o menos, hablo así de memoria, ¿no? Sí. Pero claro, la escribe Francisco Suárez en el último tercio del siglo XIX. Sí. O sea, es una recreación, pero es que a mi infancia, a mi generación, llega la tradición oral sobre todo de la épica de cómo se muere Grandal por un chiquillo gitano que lo apuñala. En fin, hay una recreación que tiene que ver con la tradición oral todavía, ¿no? Bueno, también escribe Los invasores, pero en fin, adelante. E hai outros libros tamén moi curiosos, por exemplo, O nido dos esclavos, de Pedro Guimarães, que tamén é unha novela sobre loita de clases. E hai un libro que non é moi conocido, que non foi publicado en Ferrol, que é Un abrazo histórico, que era un padre, creo que era mercedario, Serapio González Gallego, de dar clases, creo que no Tirso, e publica Esto no lo conocía yo. Me pasaste la referencia, yo no lo conocía. Publica unha novela que tamén é sobre a loita de clases do punto de vista da Igrexa, o sea, solventando a loita de clases coa boa vontade dos patróns e os bons obreiros, pero que é moi significativa de como este home que vive eso nos anos 20, creo que cando vive en Ferrol, pois Ferrol lle inspira esa novela, ¿no? Como tamén esa Nidos de esclavos y bueno, todo ese... Bueno, de hecho, la dedicatoria de Grandal no la recuerdo con literalidad, pero dice algo así como a los hijos del trabajo o algo así, ¿no? Sí. Que está dedicada, ¿no? Sí, es claro. Muy en plan. Hombre, es un héroe proletario. Claro, muy en plan. Francisco Suárez era un republicano bueno, o republicano máis importante do século XIX en Ferrol, despois foi Santiago de la Iglesia. De hecho, fue el creador del Partido Republicano. Sí. Después fue diputado a Cortes, fue alcalde. Editou La Democracia, tiña editorial, todo un personaxe, verdad que eu creo que é unha figura moi importante do século XIX tamén. Sí. E, bueno, toda esa época eu creo que é unha época de moita riqueza, tanto sobre todo a segunda metade do século XIX, o primeiro tercio do século XX, que despois contrasta un pouco con a escasez de editoriais e de imprentas en Ferrol e tamén, claro, de unha pluralidade que é unha época de falta de democracia que evidentemente non existía e se deixan de, digamos, de publicar determinados libros ou determinadas tendencias, non? Pero sí que durante todo ese período pois hai todas esas editoriais que están funcionando, hai moita xente implicada, porque tamén xa falamos algunha vez o Centro Obrero de Cultura coa súa biblioteca,
e tamén aí onde se crea unha xeneración de persoas como Carballo Calero, como Torrente Ballester, como Santiago Montero Díaz, que eu creo que teñen digamos un pozo de unha especie de digamos de unha formación cultural que estaba eu creo que definida por esas editoriais e esos libros que se estaban publicando a Montero Díaz de vez en cuando lo sacamos a pasear por aquí. Yo además muy complacido y creo que con fundamento del todo, ¿no? Yo todavía tengo pendiente una biografía de Alejandro Magno que bueno, quería traer para mira, por ejemplo, para proponer. Por ejemplo, ¿no? Lo digo porque cualquier día, a lo mejor, claro, lo que pasa es que ese día tiene que venir Mariano. El día de Alejandro Magno. No, el día de Montero Díaz, porque tuvo él, ya se dijo aquí, correlación familiar. ¿Verdad? Sí. ¿No? Entonces, sí, pero cualquier día lo hacemos a 4, es decir, ¿no? Pero de Montero Díaz a lo mejor tendríamos que entrarle, en fin, ya se verá, ¿no? Incluso o propio Centro de Cultura tiene unha pequena colección de folletiños onde escribirá, eu creo que Montero Díaz, Carballo Calero, algunhas obras así de varios autores, onde se publicaban tamén as cousas que facía as actividades do Centro de Cultura. Tamén había creo un discurso sobre Julio Cejador, bueno, toda unha serie de traballos que eu creo que marcaban unha época e daban unha idea de un dinamismo, non? Porque tamén hai outro libro que é moi curioso, unha polémica sobre espiritismo que se dá en el Ateneo. Sí, e como, bueno, con Jaime Quintanilla. Exactamente, que veñen aí toda unha serie de xente que confrontan ideas sobre o asunto sobre ese tema. Un tema moi de época. Sí, e despois incluso hai unha editorial del Cardeciano que publica novelas espiritistas dictadas polo más dictadas de Cardeciano. de Allan Kardec, que era claro, yo creo que lo citamos aquí alguna vez ya, pues me parece. Además hai pouco o Ateneo recuperou unha colección case completa do periódico El Cardeciano, e o periódico tamén publicaba algunha noveliña que era, non sei como se chamaba, me parece que era Ernesto Pérez Méndez, que era medium e escribía unha novela dictada desde o máis alá. Entón esa novela canalizada. Tamén tiña folletín incluído o propio periódico. Así da gusto. A inspiración por correspondencia. Non sabemos. Pero tienes que ser un maestro ascendido. Claro, por supuesto. Non sabemos os dereitos de autor como se repartirían. Exactamente. Nese caso, pero bueno. Pero sí que tamén é moi desa época, non? De como esos debates e esas ideas estaban aí no... Fíjate que todavía el surrealismo convertiría esto en uno de los fundamentos de la escritura automática. Y luego Freud, con el inconsciente, vendría... Sí, hay un personaje que también... Y por cierto, yo creo que si non é vero, por ahí le anda, O sea, ya lo voy poniendo yo aquí, decir... Yo nunca escribí nada automáticamente. Yo sí. Tengo que probar. Yo sí. ¿Y qué te salió? Yo sí. Bueno... ¿No lo puedes contar? Sí, bueno, es que no lo tengo... Sí, hace años, Sí lo tengo. Sí, además lo tengo. Lo tengo físicamente, ¿no? Es decir, fue una experiencia interesante. Sí. Bueno, hay un personaje que es muy interesante sobre el espiritismo que es Rodrigo Sanz, que bueno, que é historia viva de Galicia no primeiro terzo do século XX, non? Un personaxe vinculado ao agrarismo, ao galeguismo, ao republicanismo e a, bueno, unha persoa con unha cultura tremenda que tamén na súa última época tamén era espiritista, e eu teño tamén, por exemplo, un libro que se publicou en Portugal con textos de Rodrigo Sanz sobre espiritismo, con cousas así curiosas, non? Como eso tamén pasa ao ámbito en Ferrolán e chega a outras zonas do mundo. Bueno, no sé, no diré contigo que a lo mejor no es tu especialidad, pero al mundo espiritista y, no sé, a las ciencias ocultas, así en general... Al esoterismo. Sí, habría que dedicarle un programa, pero en serio. En serio, bueno, en serio. Bueno, ya salió aquí alguna vez, y yo creo que con el museo precisamente, la importancia que tuvo en Ferrol. Sí, pero es lo que estamos diciendo. Mateo Susero tamén desde outra perspectiva, tamén tiña unha certa, digamos, Sí, pero non me refería solo a Ferrol, sino en general. En general, yo creo que eso cualquier día tenemos que echarle, en fin, ya se verá. Sí, en efecto. Que además eran mundos que estaban un pouco así. Además, ya viste el otro día cómo me cayó el libro. Sin convocar nada. Hay algo sin convocar nada, que eso me parece que el Eliseo lo sabe. Bueno, vamos a ver. En todo caso, el tiempo se nos está yendo, Eliseo. Ya sabes cómo es la historia. Yo quería hacer una referencia mínima
porque me parece de interés sin perjuicio de lo que tú quieras cerrar, pero, bueno, mencionar los almanaques de Ferrol, que se editaron a principios del siglo, hasta los años 30, ¿no? Más o menos. Sí. Bueno, después de la guerra hubo alguno todavía, pero en el sentido, digamos, más reglado, tal, en el que participaban personas de sumo interés intelectual, ¿no? Con irregularidad, pero los almanaques que se publicaron de Ferrol fueron moi interesantes, moi interesantes. E na mesma liña os anuarios dos debates do Ateneo Ferrolano tamén Claro, en paralelos, por aí, tamén ademais eran uns colaboradores por aí máis ou menos os que... E logo quero hacer unha referencia que me parece que es interesante a lo que llamaban novela mensual ilustrada que se editaba en Ferrol y que era la revista Céltica. Sí. Dirigida por Jaime Quintanilla, por cierto, era en gallego, aparecía todo en gallego, pero quiero citar la curiosidad de que Jaime era Jaime, no era Xaime. Era Jaime, que no hay más que ir a la revista. No, lo digo por la curiosa aclaración de que hay muchos que dicen Xaime de una manera contumaz. Allí aparecía como Jaime, Jaime Quintanilla, el padre y el hijo, por cierto, pero eso es otra cosa. Es decir, creo que en Céltica creo que publicou Castelao, me parece que un ollo de vidrio. Claro, en el número 7, es lo que iba a decir, precisamente iba a referenciar eso, ilustrada por él mismo, porque ilustradores eran muy interesantes. Estaba el Castelao como el más sobresaliente seguramente, pero también estaba Díaz Baliño, también estaba Imeldo Corral, un Imeldo Corral muy jovencito, naturalmente, que en el año 22, cuando salió el primer número, lo ilustró precisamente Imeldo Corral. Después había María Gabo, una ilustradora, mujer en este caso, Farruco Lamas, en fin, pero sobre todo Castelao, Díaz Baliño, Camilo Díaz Baliño e Imeldo Corral son las tres referencias más, ¿verdad?, sobresalientes en cuanto a edición. El primer título fue Saudade, el número 1, Saudade, con ilustración, como digo, de Imeldo Corral y de autor Jaime Quintanilla, que como era el director dijo, bueno, primero lo mío. Bueno, eran novelas solo, ¿no? Eran novelitas. Muy, sí, pero que era unha típica colección de novelas. Eran formatos moi parecidos a los del periódico, pero el papel era ese papel de periódico. Claro, eran populares porque se vendían baratas, porque claro, o libro era un pouco máis inaccesible para xente que tiña poucos recursos, pero ese tipo de noveliña que se publicou tamén noveliña proletaria, ou novela, a novela ideal, ou a novela teatral tamén. Pero bueno, Un ollo de vidro se publicó por primera vez, ahí, es primera edición, es primera edición. Bueno, vamos a ver, y ahora voy a mostrar a la cámara algo que voy a volver a traer por aquí en la primera oportunidad, que resulte consecuente, y digo porque hoy no tenemos apenas tiempo, pero como hablamos de imprentas y de cosas así, pues voy a mostrar a la cámara algo que, en fin, yo creo que derrocha curiosidad. A ver si le echáis ahí un zoom completo a esto. Bueno, ahí ya veis que lo que dice es atención a la corporación municipal también, a Ángel Mato, alcalde, a Antonio Golpe, concejal de Cultura, y tutti quanti de la corporación, dicho con todo cariño, pero con todo cariño en serio. Pero atención, esto es el boletín municipal del excelentísimo ayuntamiento de El Ferrol, del caudillo, claro, porque era la época. Boletín de información municipal, que durante los años 50, ojo, durante los años 50, trimestralmente editaban un boletín municipal en el que daban cuenta de la vida municipal, de todo lo que ocurría en la vida municipal, pero con un detalle que, bueno, hay que ir a su contenido. Y, por cierto, dando cuenta económica y exacta al céntimo de peseta de dónde se gastaban el dinero. Yo tengo la impresión de que para algunos espectadores esto puede ser sorpresa. Bueno, pues no, aquí está. Boletín de información municipal.
del excelentísimo Ayuntamiento del Ferrol del Caudillo, años 50. En este caso, el que muestro es del primer trimestre de 1955. Por cierto, que en la foto se ve nuevecito. Claro, No, porque acababa de E a inaugurarse. Praza de Armas Y la- máis parecida ao en que efecto, a lo que reforma parece que va a se- ser ahora. Sí, A lo que parece que va a ser ahora. Y Iba sin a- embargo, en esta foto no sobrevuela todavía lo que sobrevuela hoy, que es el discutido proyecto de reforma del edificio del ayuntamiento, del que se rumorea que podría Aquí tenemos sin un adornos. primer plano del ayuntamiento de entonces, en fin. Y todavía aquí de está. ahora. Perfecto. Bueno, yo creo que esto puede ser un cierre interesante y curioso, ¿verdad? De un documento, me temo que poco reconocido, poco divulgado, poco conocido. Sí, ¿Estamos de acuerdo? sí, realmente sí. Sobre todo en la inspiración que lo movía, que a mí me interesa mucho eso, el dar detalle de lo que se hace cuando se hace algo, claro, si no se hace no se puede dar detalle, que es el problema, claro. Este es el boletín más barato de editar. En efecto, es el más barato de editar. Queda convertido en una hoja parroquial. Y ya está. Exactamente. Y luego el detalle económico, de dónde se gastaba el dinero. En fin. Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí, Eliseo. Muy Pero bien. si quieres cerrar con algún comentario así que te parezca, No, eu creo no quiero que te dejes nada en el tintero por hoy. Sí, eu creo que o libro é unha ferramenta interesante e algo que hoxe que está de moda outras formas de transmisión da cultura ou do coñecemento, da información. Reivindicar o libro creo que é importante na medida en que non necesita unha intermediación. Un DVD, dentro de 30 anos, o mellor non temos o aparato para velo, pero o libro que pode haber nunha biblioteca do século XVI, se pode ler agora, se vai poder ler dentro de 1000 anos. E ademais o papel da época era un papel que perduraba e perduraba. Entón, bueno, nos dá unha permanencia, nos dá unha... Eu creo que tamén crea unha consolida unha cultura. Sin duda. E outras formas de expresión máis efímeras, pois teñen outro valor tamén, non? Tamén o teñen, pero eu creo que o libro tamén é importante por iso. Sin duda, no puedo estar más de acuerdo, incluyendo el plano estético. Sí. Lo que pasa es que nosotros ya no necesitamos argumentos. Ya estamos irremediablemente unidos. Ah, Sí, claro, por al libro. supuesto. Ya. Sí, no, Somos estamos capaces de condenados. redundar. Claro, exactamente. O que sí que é verdade que, por exemplo, cando falamos antes da prensa, é un amago como moita parte da prensa que se publicou en Ferrol está perdida. Eso sí que é unha lástima. Sí. E eso sí que sería interesante o mellor que algunha delas se pudera recuperar, porque a veces, como esa colección del Cardeciano que apareceu en Madrid, pois poden aparecer outras cousas que o mellor, eso, con un pouco de preocupación e de traballo, pois se poden conservar e recuperar. Sin duda, sin Porque duda. senón tamén é unha pérdida dunha parte da nosa cultura e dunha parte da nosa historia. Sin duda, sin duda. Bueno, pues con esta declaración yo creo que ya, ¿verdad? Yo creo que sí, ya, en fin. Bueno, ahora es tiempo para nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Bueno, y hoy, dentro de una cierta heterodoxia del procedimiento, pero considerando nuestra emoción por el libro como patrimonio de la humanidad, como acabamos de decir una y otra vez, pues voy a mostrar a la cámara un libro que ya pasé por aquí, por este plató, otras veces, y que yo creo que lo voy a traer en otras oportunidades al mínimo pretexto, porque su contenido es tan interesante que, en fin, vale igual para un roto que para un descosido, como diría, ¿verdad? Allá va la portada del libro. A ver si se nos aguanta razonablemente, que veo yo. A ver, esto sí que merece un zoom de primerísima categoría. Esto es El ocio en la Biblioteca Nacional. Corría el año 1985, en su primer trimestre, me parece recordar, y el Ministerio de Cultura patrocinó, puso en marcha una exposición de homenaje con este título, El ocio en la Biblioteca Nacional. Yo siento que el día de hoy,
el de este momento, y por el tiempo que, en fin, brevísimo de que disponemos, que no pueda recrearme más en el ocio de este libro. En cualquier caso, este libro, precisamente porque trata del ocio, pues se refiere a la música, a la danza, a la equitación, a la caza, a la esgrima, al teatro, a los toros, al circo, a las fiestas reales, los juegos infantiles, los juegos de azar, la lectura, cómo no, y el arte de amar. Esto es el ocio, naturalmente. Esto es lo que justifica, explica y subraya la vida. Bueno, y entonces, aunque creo que ya lo dijimos, lo referimos aquí alguna vez, pero en el frontispicio de entrada a ese memorable libro que es El Quijote, de Cervantes, hay un diálogo entre Babieca y Rocinante, muy interesante, que naturalmente aquí lo recoge cuando se refiere a la equitación, claro, ya que hablamos de equinos, pues hablando de equitación, aparece recogido el diálogo entre Babieca y Rocinante, que dice: ¿cómo estáis, Rocinante, tan delgado? Porque nunca se come y se trabaja, pues que es de la cebada y de la paja. No me deja mi amo ni un bocado. Anda, señor, que estáis muy mal criado, pues vuestra lengua de asno al amo ultraja. Asno se es de la cuna a la mortaja. ¿Queréislo ver? Miradlo enamorado. ¿Es necedad amar? No, no es gran prudencia. Metafísico estáis. Es que no como. Quejaos del escudero. No es bastante. ¿Cómo me he de quejar en mi dolencia, si el amo y escudero o mayordomo son tan rocinos como Rocinante? Este es el diálogo entre Babieca y Rocinante, que recoge en el frontispicio del Quijote. Os vais a la edición que tengáis, si es que no lo reconocisteis, y lo veréis enseguida. Pero se refiere también a la esgrima, como digo, y a múltiples cosas otras. Interesantísimas todas ellas. Yo del arte de amar iba a referirme, y sobre todo a la lectura, que se la dedica aquí con un texto de Ramón Pérez de Ayala, recomendando ejemplos múltiples que hoy ya no puedo referir por la falta de tiempo. Y un texto también delicioso de Ana María Matute, de los niños tontos. Pero eso ya será otro día. Hasta aquí nuestro espacio lírico, poesía, eres tú. Bueno, finaliza también aquí, naturalmente, Crisol de Cultura, en este sábado 26 de octubre de 2019. Bueno, muchas gracias, Eliseo, como siempre, ¿eh? Gracias a ti. Por tu presencia, por tus palabras, y pues no sé, sobre cuándo abra el año, más o menos, le vamos entrando ahí a otra historia. Cuando queiras. Claro, a la que ya te voy diciendo que te vayas prestando imaginativamente, ¿no? Porque, claro, estos días te tuve ahí un poco de vacaciones y tal, porque es lo que tiene, ¿verdad? Bueno, te pasaste unos buenos días de vacación, ¿sí? Pois sí, a verdad que sí. Qué bien, qué bien. Necesarios, ademais. Claro, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Bueno, yo en cuanto a ti, Emilio, ya lo de las vacaciones no te digo nada, porque claro, te doy un poco de tal y ya es que te quedas, ¿entiendes? No. Bueno, la semana que viene vuelves, ¿es así o no? Supongo que sí. Yo, Sí, salvo imponderables ahí. Sí, bueno, es que yo lo tengo que preguntar porque, claro, en fin. Bueno, la semana próxima, todavía no lo sabe Emilio, pero lo vas a ver ahora, será nuestro invitado, hace tiempo ya que no venía, Miguel Álvarez Soaje, farmacéutico y doctor en Historia de la Ciencia. En todo caso, nos va a tratar
en conversación un asunto interesantísimo. Atención, fortalezas y castillos en Galicia, digamos, lo que tiene que ver con la referencia histórica de esa monumentalidad y con las circunstancias alrededor de todo eso. Por ejemplo, la revuelta de los irmandiños, pongo por caso. Bueno, pues, o sea, fortalezas, castillos y referencias históricas reconocidas alrededor de todo esto. Y es que Miguel Álvarez tiene la cosa muy fresca, por eso me lo sugirió, porque está poniendo en marcha, es un chico, en fin, muy activo, muy entusiasta de cosas diversas, y está poniendo en marcha una empresa turística con visitas guiadas. Y esto, en fin, el trasfondo es muy interesante, pero sobre todo lo que nos va a ocupar en conversación. Repito, fortalezas y castillos en Galicia y sus referencias históricas alrededor. En fin, ya veis que va a ser un asunto en cierto modo singular y muy interesante. Bueno, señoras y señores jóvenes de todas las edades, mi agradecimiento, mi gratitud entera y toda, como de costumbre, por vuestra presencia fidel de cada semana, por vuestra actitud crítica, vuestra complicidad y vuestra simpatía. Nos vemos el próximo sábado en Crisol de Cultura a las 9:30 de la noche, con repetición el domingo alrededor de las 7:30 o algo más, según obligados ajustes de programación. Y después ya en Internet para todo el ancho mundo. En todo caso, si estáis viendo este programa en su emisión del sábado, sabed que seguidamente se emitirá una interesante película en unos minutos, en pocos minutos, con previa presentación y animado coloquio a su final. Y lo que digo cada semana, igualmente, en esta televisión, todos los viernes a las 9:30 de la noche, presentado por mi compañera Natalia, da cuenta del semanario de la semana, del noticiario cultural de cada semana en Ferrol y su ámbito geográfico de influencia. O sea que seguid a Natalia, que por otra parte es una magnífica periodista. Bueno, que nos vemos el próximo sábado en Crisol de Cultura a las 9:30 de la noche. Será como siempre un placer. Y bien, ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana.